Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Red Papás y a toda la organización pues, de Escudos del Alma. Como decía Carolina, yo soy Carlos Santiago. Ya vengo trabajando desde hace un tiempo pues, con Protege tu Corazón, que es una experiencia muy rica y sobre todo, pues, tanto en lo personal como en lo profesional, el estar en contacto con los muchachos y desde ese otro rol con las familias, desde la terapia familiar y de pareja. Yo quisiera empezar esta charla hablando un poco, o más bien poniéndonos a recordar un poco, cómo fue ese primer momento o ese momento en que nos enteramos del sexo. Vamos a pensar un poquito en eso. Porque bueno, el tema es carácter fuerte, sexualidad inteligente, y vamos a hablar un poco de las ventajas que trae el enfocar la educación de la sexualidad desde el fortalecimiento del carácter, que ha sido como un hilo conductor al que poco a poco va llegando ese tipo de encuentros. Pero entonces vamos un poco al pasado, pensemos cómo fue ese primer momento en que nos enteramos del sexo. ¿Qué recuerdos hay ahí? ¿Cómo nos enteramos? Nos enteramos o por un amigo, o nos enteramos por el papá, por la mamá, en un libro, por ejemplo, no sé, por haber guardado en la biblioteca de la casa, que se sacaba en momentos especiales. Aquí vemos una imagen pues que de alguna manera representa lo que fue ese primer momento en el hablar con los papás. Pero bueno, y si alguien se aventura a contarnos un poco, ¿qué recuerdos tiene de eso? De ese primer momento cuando empezamos a darnos cuenta de ese gran secreto de la vida. ¿Qué recuerdos, emociones, sentimientos hay ahí? Por ahí hay unas risitas. A ver, ¿qué recuerdan? ¿Fue algo positivo, algo agradable, algo negativo, algo vergonzoso? ¿Cómo fue eso? Confusión, mucha confusión. Claro, ¿qué más? Dudas. ¿Tú? Dudas, también, dudas. Ajá. Bueno, ¿y qué recuerdan? ¿Fue con el papá, con la mamá, un libro, un amigo, un programa de televisión? ¿Cómo fue la cosa? Amigos del colegio por lo general, ¿cierto? O por ahí, o el primito más aventajado, el que más sabía cosas. Yo recuerdo mucho que estaba incapacitado en educación física, en la pista de atletismo del colegio, y era como de un granito, como de carbón picado, no sé. Y un amiguito que también estaba incapacitado, pues me explicó lo que para él era su versión del sexo, dibujando en la pista. Todo lo que ustedes acaban de decir, confusión, dudas, una cantidad de información que se mezclaba, todo eso ocurrió en ese momento. Protege tu Corazón es un programa que ya lleva 20 años acompañando a padres de familia y adolescentes en eso, en transmitir una sexualidad sana, en transmitir un mensaje positivo, claro, veraz y exacto acerca de la sexualidad humana. Pero consideramos que esa carga que traemos hoy, sea agradable o desagradable, confusión, dudas, o de pronto inquietudes que fueron resueltas, algo positivo, va a ser como el equipaje que nosotros vamos a cargar siempre que nos refiramos al tema, más aún con los hijos, que es por lo que nos ha traído acá. Sería una manera muy, muy práctica y muy pues, positiva de poner un escudo al alma de nuestros hijos en un instinto tan importante o en un aspecto tan importante como lo es la sexualidad humana. Entonces, muchas veces pues, la imagen se parece un poco a esto. El niño por ahí arrinconado, seguramente pues, tuvo que ocurrir algo para empezar a hablar del sexo, porque pues, uno lo escucha mucho en la consulta, los papás llegan diciendo, no, pues yo no he hablado con mi hijo porque hasta ahora no me ha salido con nada. Más o menos esa es una vez una señora me decía eso y yo le decía, bueno, ¿y cuántos años tiene su hijo? No, pues tiene 16, está en 10º, pero hasta ahora no, como que no ha salido con nada, no ha habido necesidad de hablar del tema. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que empecemos a hablar del tema? Me encanta de Escudos del Alma que estamos reunidos hablando de una serie de alternativas, de iniciativas para la educación del corazón de nuestros hijos, de sus decisiones, de su libertad, y lo hacemos de una manera positiva, no a través del riesgo, no a través del problema, sino a través de lo positivo. Y quisiera que tuviéramos eso muy presente hoy en este espacio porque es una de las características más, diría yo, más directas y más intencionales de Protege tu Corazón. Las nuevas tecnologías también dan información. ¿Cuál creen ustedes que sea la edad promedio? Que seguramente aquí ya gente muy experta en el tema de las TICs nos habrá hablado de eso, pero ¿cuál será la edad promedio en la que se llega a la pornografía, tanto en niños como en niñas? ¿Cuál será esa edad promedio? 13 años, 11 años, bueno. Se habla incluso hasta de 9. En los Estados Unidos ya se habla de 9 años, que es la edad promedio del primer consumo de pornografía, que es cierto que es un consumo accidental, pero ahí comienza
y quiero que recordemos esta metáfora, ahí comienza a llenarse la silla que ha estado vacía, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación, los amigos que también tienen unas inquietudes, como las tengo yo en determinado momento, posiblemente también en unas situaciones como las que hablábamos, o las que hemos hablado en esta jornada, una situación de soledad, de vacío afectivo en muchas ocasiones, y si a eso le sumamos las características típicas del desarrollo de la adolescencia o de la niñez, pues encontraremos una mezcla bien interesante, donde los amigos son muchas veces los que terminan dando como esa información. Y por supuesto, pues bueno, la televisión, una de las líneas fuertes del medio de comunicación. Sabemos muy bien por qué es importante que sean los papás, ustedes y nosotros, quienes nos sentemos en primer lugar en esa silla. Entonces, volviendo al cuento de la silla, ¿quién quisieras tú que ocupara esa información o quién quisieras tú que diera esa información antes de que sea de pronto demasiado tarde? ¿Quién sería la mejor persona para ubicarse en esa silla preferencial? Tú, ¿cierto? Papá y mamá. No quisiéramos que ellos aprendieran una sexualidad bajo un enfoque mercantilista, vacío, alejado del amor, de unos valores, de una autoestima, de un proyecto de vida, porque es el criterio de los papás el que debe imponerse en ese proceso de la educación de carácter relacionada con la sexualidad. Entonces nuestra mente se parece a un teatro como este, lleno de sillas, pero cada silla se va ocupando. Yo recuerdo mucho un día que estaba en cine con mi esposa, yo soy un poco distraído, entonces salí pues en la mitad de la película, fui rápidamente al baño y cuando regresé al auditor, pues al teatro, empecé a mirar la pantalla y a tantear las graderías y me senté al lado de mi esposa y le puse una mano en la pierna. Pero yo sentía la cosa como rara, ¿sí? Yo decía, esta pierna como que no es la mía, ¿sí? Cuando apenas volteé a mirar y la señora estaba pues con una sonrisa como, no sabía si de rabia o de qué, pero pegó un grito y yo también y mi esposa estaba otra muerta de la risa. Entonces más o menos pasa igual cuando ocupamos la silla o cuando la silla se ocupa de una manera inadecuada. ¿Quién está sentándose en la silla antes que nosotros? ¿Qué tenemos que esperar nosotros los adultos, los papás que amamos a nuestros hijos, para empezar a hablar del tema de la sexualidad? El ejemplo de la silla puede que sea una tontería, pero ya en su silla, en esa mente sexuada, se empiezan a sentar pensamientos, concepciones, sentimientos acerca de la sexualidad, unos positivos, otros no tanto, y que pues llegará un momento donde se tiene que sentar el que es. Algo así como que el momento en que yo me senté en la silla al lado de la señora extraña, pues yo me di cuenta que esa no era mi silla y yo pues me fui, simplemente, es un proceso simple. Pero cuando la información lleva tiempo sentándose, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos empezar a hacer un proceso de negociar, ¿sí? De ubicar en esa realidad, en ese mensaje claro, veraz, exacto, de lo que es la sexualidad y cómo integrarla, obviamente, pues al amor. Ahorita hablaremos un poco también de eso. Entonces aparece la televisión, las revistas, medios de comunicación, se van sentando ahí, el internet, pues sabemos muy bien que ya el internet no es de pronto como nos tocó a nosotros al principio, que era un cablecito que se demoraba un rato y eso pues, y se caía la línea telefónica. No, ya los niños tienen el internet en su bolsillo. Eso también ha hecho de alguna manera que pues, ese comienzo del consumo de pornografía en este caso pues sea mucho más temprano. Entonces, ¿qué concepciones van quedando ahí de la sexualidad? Libros, amigos, padres de familia, cine, maestros, en fin. Entonces pensemos en estas otras dos palabritas. Bien, educación de la sexualidad. Cuando hablamos de educación sexual, o más profundamente de educación de la sexualidad, ¿qué se nos viene a la cabeza de inmediato? ¿Qué palabras se nos vienen a la mente cuando pensamos en educación sexual? Sexo, amor, ¿qué más? ¿Cómo? Autocuidado, qué bien. ¿Qué más? Prevención, ¿sí? ¿Prevención ante qué? Inmediatamente se nos viene a la mente, exactamente, embarazo adolescente, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual. Y si vamos un poco más allá, pues también pensaremos en consecuencias, por supuesto, de tipo afectivo, social, espiritual, todo lo que acabamos pues, de escuchar. Entonces, pero desafortunadamente cuando escuchamos educación de la sexualidad, inmediatamente se nos viene a la mente aquello del riesgo, de lo que está funcionando mal, de las cosas como no deberían ocurrir. Es muy típico escuchar entre los padres de familia en nuestros talleres. Tenemos un taller que se llama Sorpresa, te espera un gran regalo, que es sobre, cómo empezar a romper ese hielo para hablar de lo que es la sexualidad, el autoconocimiento, el amor al otro, en fin, los cambios físicos. Y una de las situaciones más simpáticas es, no he encontrado la oportunidad para empezar a hacerlo.
¿qué hago yo entonces cuando mi hijo no pregunta? ¿O qué hago si mi hijo ya tiene una información que se me ha adelantado? ¿Qué hacer? Entonces, la educación de la sexualidad, desafortunadamente, en nuestro medio, ha estado girando en torno, o por lo menos eso, bueno, afortunadamente eso va cambiando bastante, a un aspecto que es el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Una de cada 5 jóvenes entre los 15 y los 24 años está en embarazo o lo ha estado en nuestro país. Son datos de la Encuesta Nacional de Demografía del año 2010. Si nosotros pues fuéramos a mirar un poco más, digámoslo así, clara la información, el 27% lo querían, pero más adelante el 46% lo deseaban. Eso es un dato pues preocupante. La doctora Plata, directora de Profamilia, decía pues, que eso realmente era un problema serio, el hecho de que casi la mitad de las adolescentes embarazadas el último año en Colombia quisieran ese bebé. Entonces estamos hablando de embarazo no deseado o de embarazo prematuro, o qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque claro que ese es un embarazo no deseado para nosotros como sociedad, para el Estado. Pero si hablamos entonces de esa decisión y de ese proceso de la libertad de ese adolescente, ¿qué está ocurriendo ahí, en el fondo? Y el 27% no lo querían. Así podríamos hablar de un embarazo no deseado. Voy a compartirles unos datos que encontré en un estudio de la Universidad de los Andes, en el CEDE, un estudio de una maestría. Bueno, este es de la Encuesta Nacional de Demografía. Me disculpan, ahorita les muestro el otro dato. 2 de cada 5 jóvenes entre los 15 y los 19 años ya empezaron a tener relaciones sexuales. El 14% de ellos tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años. Si leemos ese dato al contrario, si leemos el mismo dato con el mismo resultado, pero lo invertimos, ¿cómo sería esa estadística, esa cifra? 3 de cada 5 jóvenes entre los 15 y los 19 años, ¿qué? No han tenido relaciones sexuales, ¿sí? Sin embargo, pues, la forma como se nos presenta la información es muchas veces al contrario. Pero lo interesante es ver la percepción que tienen los adolescentes de esta misma realidad. Ahorita que les preguntaba cuál será la edad promedio en la que un niño llega por accidente a una página con contenido pornográfico, si tú le preguntas eso a un joven de 15 años, posiblemente él te diga, desde los 5, mi hermanito pues ya, sí, es una percepción, ¿bien? Pero si vamos a hablar con un niño pequeño, pues dirá, no, pues como mi hermano grande, no sé, a los 12, a los 13 o a los 15, no sé. Entonces, la norma social percibida, según ese estudio que tiene un enfoque en el proyecto de vida, la sexualidad del proyecto de vida es bien interesante, porque nos lleva a pensar que se nos ha ocultado un importantísimo aspecto de la sexualidad de nuestros adolescentes. En primer lugar, en promedio alrededor del 30% de los adolescentes ya ha iniciado relaciones sexuales, Este porcentaje es menor a la norma social percibida. Si tú le preguntas a los adolescentes en un salón, en grado 9, grado 10, ¿a qué edad creen ellos que la gente empieza a tener relaciones sexuales? Ellos dirán pues lo que para ellos es socialmente percibido. No van a hablar necesariamente de su deseo o de su situación personal. Si están en 10, pues dirán, no, pues en 10, a los 16, 17 años, ¿sí? Porque están atravesando por una presión determinada en ese aspecto. Pero aún los adolescentes que no han iniciado sus relaciones sexuales consideran que ya están quedados. Ese asunto de la norma social percibida y de la presión social es bastante fuerte en este caso. En el estudio cualitativo se evidenció que las adolescentes, en el caso de las chicas, perciben que las relaciones sexuales en la adolescencia son naturales y esperables y se sienten presionadas a iniciarlas. Entonces, en Bogotá, el 24% de las adolescentes de estrato alto y el 34% del estrato bajo ya ha iniciado relaciones sexuales. Sin embargo, la idea social que tenemos es más alta o más baja que esta realidad. Mucho más alta. Es decir, pensamos que más adolescentes inician relaciones sexuales incluso desde más temprana edad.